Hola, Hola, aquí estamos. Yo soy Liz Valle, Sofía Divinatrix algunas veces, y estoy en Chicago, Illinois. yo soy Alba Onofrio, reverenda Sex, y estoy en las montañas del sureste de los Estados Unidos. Hola, yo soy Marilu Rojas y estoy en la Ciudad de México. Y estamos, Bienvenida. gracias Marilu por estar con nosotras aquí en este programa de Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. Y le preguntamos a nuestra audiencia, ¿cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo de la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. Chúpetela. Entonces, aquí estamos con la doctora Marilu y hay tantas cosas de discutir. Realmente la lista está demasiado amplia, entonces vamos a hacer lo mejor que podemos para ir fluyendo con la espírita a ver a dónde nos llegamos. Pero yo creo que es algo muy interesante, muy importante para la lucha en ese momento y también importante por la lucha queer feminista es que ya estamos llegando en los próximos días al aniversario del Congreso de la Nación en Argentina, donde hubo el gran debate del aborto, del derecho a decidir. Y Marilu, formaste parte de esta conversación y yo te vi ahí en los videos de cómo estabas trabajando el tema ahí. Pero en una posición que realmente yo creo que muchas personas piensan que una persona católica, monja durante muchos años, como uno espera que estaba al otro lado del debate, pero tú estabas al lado del derecho de decidir y hablando como teóloga, para mí es muy importante contestar la pregunta para nuestra audiencia y para nosotras mismas, ¿cómo puede ser posible o cómo es esta teología feminista en que uno puede tomar una posición feminista apoyando el derecho de decidir y aborto legal de una perspectiva teológica, porque para mí es un debate muy presente y que no se encuentran mucho las voces de las personas, las católicas por el derecho de decidir, están haciendo un trabajo tremendo, realmente tremendo, y me interesa mucho tu posición y cómo contarnos un poquito cómo era estar allí en la lucha, en el debate y todo, por favor. Gracias primero por la invitación a participar en este podcast de Teología sin Vergüenza. Es cierto que no tenemos vergüenza de ser feministas, porque la vergüenza es un concepto que es aprendido, ¿no? Y que viene a través de la idea de pecado, que justamente esta idea no existe en la Biblia. En la Biblia no existe el término Cuéntanos. existe el término errar, no dar en el blanco, equivocarnos, ¿no? Pero no existe en categorías de sexualidad y menos asumido con la lucha que estaban las compañeras de Argentina, católicas por el derecho a decidir de Argentina, que fueron quienes me invitaron a participar allá junto con católicas por el derecho a decidir de México. Y hay que decir que el derecho a decidir es un tema de salud para las mujeres. Y bueno, ahora con el COVID-19, pues entonces ha salido el desenmascaramiento de los sistemas de salud corruptos que no han beneficiado a la población y que han sido desatendidos por muchas décadas. Entonces, el derecho a decidir es un tema de salud de las mujeres, en el cual son los hombres los que toman siempre las decisiones y culpabilizan a las mujeres
de la toma de decisión en sus corporalidades. Cuando estamos hablando que desde, no sé si desde Estados Unidos, pero me atrevo a decir que desde México hasta la Patagonia, tenemos una cultura patriarcal que encubre a los hombres y no los acusa de abortistas, ¿no? Entonces, siempre la responsabilidad cae en los cuerpos de las mujeres y por eso es que me invitaron allá. Y quiero decir que el derecho a decidir o el tema del aborto, como es más tocado, no solamente se reduce al aborto, sino el derecho a decidir implica decidir si quieres o no quieres tener hijos, si quieres o no quieres tener relaciones sexuales, qué pareja quieres tener, si quieres o no tener pareja, etcétera, ¿no? Entonces, no se reduce solamente a un punto. Y vamos a ver que quienes son más vulnerables en este tema, pues son las mujeres pobres a lo largo de todo el continente que no tienen sistemas de salud dignos que las protejan y que prevengan situaciones no queridas, ¿no? Entonces, estar en el Congreso en Argentina fue una experiencia nueva para mí. Primero porque nunca había entrado a un Congreso donde tuvieran a la imagen de una virgen, ¿verdad? La imagen de una virgen estaba ahí presidiendo el Congreso. Wow. Y entonces la separación iglesia-estado pues no se daba, como la tenemos por lo menos idílicamente en México, ¿no? Y entonces pensaba cómo la imagen de María había sido utilizada por las dos posturas políticas de Estado y también por la postura de la Iglesia Católica para confabularse en contra de las mujeres. Estaba viendo a María de Nazaret utilizada por los poderes fácticos patriarcales, dos poderes, la Iglesia y el Estado, confabulados en contra de los cuerpos de las mujeres y afirmando una sociedad patriarcal que desprecia a las mujeres, que acepta el feminicidio, que acepta la violencia contra ellas y que nos prefiere ver muertas. Eso es lo que te puedo compartir. Sí. Yo tengo preguntas sobre eso porque, por un lado, si fuera cierto que María, como una jovencita en el siglo primero, en el Mediterráneo, en esa cultura, al ella quedar embarazada antes de terminar los rituales de casarse, cuando estaba comprometida, alegadamente ella estaba en riesgo de muerte, de que la podían apedrear hasta la muerte por estar embarazada antes de que se consumara el matrimonio. Por el otro lado, esa es una interpretación tradicional, pero no tan, un poco liberal, ¿no? De las iglesias protestantes donde yo crecí. Pero por el otro lado, más recientemente he escuchado interpretaciones de que realmente María, la Madre de Jesús, tuvo ese derecho a decidir que tú estás ahora proponiendo, porque hay un desbalance de poder entre la divinidad y María. Así que Dios le preguntó a María si estaba dispuesta a tener ese bebé o se lo impuso, o le preguntó, pero realmente el desbalance de poder pues no le quedaba a ella más remedio, porque ¿quién le va a decir que no a Dios? ¿Qué piensas tú sobre esas cosas? Bueno, lo que pasa es que tenemos una mariología, y hablo de mariología, no de mariología, porque no hablamos de Mario, hablamos de María. Tenemos una mariología muy de la Edad Media y una María muy colonizada. La colonización nos llegó de mano de la cruz, de la espada, pero también de una figura de mujer, María, que ayudó a la colonización de los cuerpos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Y entonces ese imaginario medieval de una mujer sometida a la voluntad divina, pues es lo que no ha ayudado a las mujeres a un proceso de liberación en las iglesias cristianas. Yo ayer justamente, y saludo a mis alumnas y alumnos de Puebla, que saben que estamos aquí y que estarán por ahí escuchando, les hablaba justamente del hágase de María. María no está diciendo que sí, se supone que Dios le consulta y le pregunta si quiere ser la madre, y ella le pregunta, ¿cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón. Es decir, explícame. No le está diciendo que sí, dame una explicación y vamos a ver.
Y entonces viene toda una explicación, ¿no? Que el supuesto ángel, que es una metáfora lucana ahí, porque acuérdense que Lucas es una construcción allá de la comunidad lucana que utiliza hipérboles y metáforas y yo digo efectos especiales para narrarnos una realidad. No pensemos que realmente fue así. Entonces, pero el texto es muy lindo porque ella usa una palabra proveniente del Génesis que solamente estaba en labios de Dios. Cuando Dios hace la creación, dice, hágase la luz, hágase la tierra, hágase el cosmos, hágase el agua. Y entonces ella utiliza esa palabra para decir, hágase, se apropia del poder. Ella se empodera y entonces dice, hágase como tú has dicho. Wow. No, pero no es una mujer sometida, ni es una mujer que está diciendo que sí a todo, ¿verdad? Es una mujer que se empodera, que toma el poder de su propia corporalidad y dice, entonces, hágase. ¿Cómo va a ser? Como me lo has explicado. No como me lo estoy inventando yo, ni como se lo está imaginando el mundo o el resto de las personas, sino como tú me lo estás explicando. Porque ya me lo has explicado y yo lo he entendido, entonces hágase. Y utiliza esa misma palabra creadora del inicio del Génesis, que solamente estaba atribuida a Dios. Se apropia de la palabra creadora de Dios. Esa es la negociación pre-consentimiento. Para que lleguemos al consentimiento tiene que haber una negociación previa. Así es. Y Me un pacto, encanta. ¿no? Un pacto, un acuerdo. Ajá. Que los pactos y los acuerdos se daban entre iguales. Y es interesante porque en el antiguo Israel, Dios se revelaba solamente a los hombres, a Moisés, a Elías, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y aquí dice Lucas que Dios se revela a María, ¿verdad? Y entonces ella es la poseedora de la revelación. Y a partir de ese momento, ella es la portadora de la Ruaj divina, del Espíritu de Dios, ¿verdad? De la divina sabiduría. A mí me gusta llamarle más la divina sabiduría. Que el término sabiduría, que viene Ruaj, viene también de la misma raíz Rahamim, que significa útero o matriz en hebreo. Wow. Y entonces por eso tenemos el texto de Isabel y María, o Elizabeth y María, que tienen un encuentro de úteros, ¿verdad? Donde los úteros bien gozan, saltan de placer y de gozo, al ser las poseedoras de la Espíritu Santo, ¿no? De la Ruaj divina. Y entonces dice Elizabeth Johnson, una teóloga feminista norteamericana, que es un texto ginecocéntrico. Ahí no hay hombres, solamente úteros, donde el espíritu, la espírita, la divina sabiduría, la Ruaj, inhabita en el seno de esas mujeres. Me parece muy importante porque hay un gran debate, encuentro yo, entre las comunidades feministas, si podemos recuperar en la imagen de María, de la Virgencita, o debemos como totalmente botar de nuestro imaginario teológico. Para mí es muy importante. En uno de los últimos episodios hablamos mucho de María Magdalena, de Magdalia, con Katia de Costa Rica, pero eso, María Madre de Jesús, creo que es importante para mí. Ella es su figura porque yo crecí con mi bisabuela, entonces yo estaba con mujeres alrededor y yo creo que es muy importante reconocer que Jesús, pues el Jesús que yo veo como luchador contra el imperio, una persona que estaba realmente dando la idea que somos iguales, que él no llegó de nada, como todo bien que llegó de Dios y todo, pero la mujer que la creció, para mí es clave reconocer que ella fue luchadora, porque en su canto habla de los ricos que se van a bajar, los pobres se van a elevar, los poderes que van a caer. Para mí es un canto bastante político y es un canto muy importante para mostrarnos en qué ambiente, en qué comunidad, con cuáles mujeres está creciendo este Cristo. Entonces, para mí, de retomarla desde las manos de la colonización es reconocer que este Jesús liberador que muchos de nosotros estamos mirando hacia él
como el Cristo, que él llegó de una comunidad, por lo menos cuando escucho a María y su canto, es luchadora. Y claro que el hijo de esta luchadora salió de una comunidad y es producto de su comunidad. Entonces, si él está luchando contra el imperio, hablando de los derechos o la igualdad de los seres humanos y los niños también, para mí es muestra de su comunidad también, ¿verdad? Así es. Y entonces aquí se trata de rescatar a la María histórica, a la María de Nazaret, más que a la Madre de Jesús y más que a la Virgen. Porque los títulos Virgen, Madre, Esposa, no nos han ayudado a las mujeres cristianas. Son los títulos que en el caso de la Iglesia Católica han ayudado más bien al sometimiento y a la colonización, a la subyugación de las mujeres en los imaginarios de fe. Entonces, ver a María de Nazaret como la mujer, como el evangelista Juan la llama, y en Jesús la llama siempre mujer. Eso es bien interesante. En ninguna parte del evangelio Jesús la llama mamá, la llama siempre mujer. Solo es al final, en el evangelio de Juan, cuando estando en la cruz, llama a Juan justamente y le dice, rescátala como madre y no como concubina. Rescátala porque está asignando un rescatador. Jesús está para morir en la cruz y conoce la ley del goel o del rescate que se practicaba en aquel tiempo. Es decir, que María podía pasar bajo la protección asignada de otro hombre y con todos los derechos sexuales y reproductivos sobre ella. Entonces Jesús lo que está haciendo es que está aplicando la ley del goel o del rescate y había una fisura en esa ley. Y la fisura es que también se les podía rescatar como madres, sin tener todos los derechos sexuales y reproductivos por ellas. Entonces, él la aplica y lo que está diciendo es que Juan la rescate en calidad de madre y no de concubina. Es la única vez que escuchamos que dice madre, pero en el resto del evangelio siempre la llama mujer. Y podemos tener la hipótesis o la lectura feminista para decir que Jesús no quiso someterla a los roles o estereotipos patriarcales de su tiempo, pero que también en la sociedad judía las mujeres eran importantes por dar a luz, por ser madres, por darle hijos al pueblo de Israel. Y Jesús rompe con esa categorización y dice, la mujer. O sea, María es importante porque es mujer, porque tiene un proyecto propio de vida, como lo has mencionado en el Magnificat, en el cántico de guerra, porque es un cántico de guerra, es un cántico de las profetisas antiguas, que hoy diríamos de las brujas antiguas, sí, que ella hereda junto con Isabel, y lo conocen, ¿no? Este canto lo cantaban las mujeres, Ana, Ruth, todas estas mujeres del antiguo Israel, y las 5 antecesoras de Jesús que aparecen en el Evangelio de Mateo, que por algo hay 5 mujeres allí, y este cántico es el cántico de las mujeres que se resisten a la dominación, al imperio y al modelo patriarcal judío. Okay. Entonces, la otra teoría que yo he escuchado, hablando de que los evangelios están llenos de metáforas y de imágenes, ¿verdad? Cuando los teóricos estaban buscando cuál era la realidad científica histórica del contexto de Jesús, surgió una teoría bastante aceptada, por lo menos 20 o 30 años atrás estaba bastante aceptada, de que María quedó embarazada porque un soldado romano la violó. Y esa es una de las razones que algunas personas dicen, bueno, como excepción, si la mujer fue violada, pues sí, debería poder tener decisión de poder abortar o no. Entonces, háblanos un poquito de esta María virgen, no virgen, con derecho a abortar, y qué hubiese pasado si hubiese ejercido ese derecho. Entonces no tendríamos a Jesús, y todo como hacen de el aborto es pecado. Háblanos de eso, del aborto es pecado. Bueno, mira, el aborto no es un tema en la Biblia. En la Biblia no les interesaba ese tema. Es un asunto que nos interesa, y no a nosotras, le interesa a los hombres de la sociedad patriarcal, capitalista, neoliberal,
del continente latinoamericano y caribeño. Es a los que les interesa, porque en Europa no es un tema que se discuta y no pasa por la iglesia. Ninguna de las iglesias le interesa hablar de ese tema. Es un control sobre las mujeres pobres de este continente, ¿verdad? Y es el último resabio del patriarcado que quiere controlar los cuerpos y sexualidades de las mujeres, ¿no? Y estoy hablando del patriarcado religioso, de las grandes religiones monoteístas, ¿no? Porque a la hora de controlar los cuerpos y sexualidades de las mujeres, entonces todas las iglesias se unen, aunque no estén de acuerdo en muchas cosas, para estar en contra de nosotras sí se unen, ¿verdad? Entonces, entender eso. El aborto no es un tema bíblico, no le interesa a la Biblia, porque muchas mujeres tenían esas situaciones y pasaban por muchas circunstancias y morían a veces al dar a luz. Estamos hablando de un pueblo nómada. Entonces, al pueblo le interesaba tener hijos porque era mano de obra, de trabajo, en una zona rural, agrícola, ¿verdad? Entonces, eso le interesaba. Pero de allí no se habla más que en 2 textos, y uno es Deuteronomio y el otro es Levítico, y en Levítico, ahora se me va el texto, pero lo diré para la próxima vez. Se habla de que el sacerdote del templo es quien practica el aborto, porque si el hombre duda de la fidelidad de su mujer, tiene que llevarla ante el sacerdote del templo, y si duda de que el hijo que va a tener es de él, entonces la lleva ante el sacerdote del templo. Y él acusa de que pues, tiene dudas, y el sacerdote del templo le hace beber las aguas amargas del templo. ¿Qué eran las aguas amargas? Pues todo el desperdicio de la sangre y de las moscas y de los bichos, del desperdicio cuando limpiaban el templo. Entonces, claro, se lo daban a beber a la pobre mujer, y decía el texto que si se le hinchaba el vientre es que había engañado al hombre y debía morir ella y el hijo. Y ya. Eso era todo, y así se limpiaba el honor del hombre. Entonces estamos hablando de que se practicaba el aborto, si queremos darle ese título, porque ese nombre no existe en la Biblia, pues lo practicaba el sacerdote del templo dándole a beber a esa mujer las aguas amargas. Imagínense, eran aguas de inmundicia, entonces pues claro que se le iba a hinchar el vientre, claro que se iba a morir, por supuesto. Entonces, eso es un texto. El otro texto es que si un hombre se pelea con otro hombre y golpea a la mujer del otro hombre y muere, y la mujer está embarazada y muere el fruto de su vientre, pues que le compre 2 vacas y que se las dé y ya, se acabó el problema. Ya le repuso la mano de obra de trabajo. Así era como lo resolví. Entonces, bíblicamente no hay ningún argumento, ¿no? Eso vino mucho después. Vino exactamente la colonización. Volvemos al modelo de colonización, porque hubo muchos procesos de colonización en la historia. Entonces, en la colonización medieval, a los señores feudales y a la monarquía le interesaba tener vasallos para la guerra y para que les pagaran tributos. Y entonces, en este contexto, bueno, viene toda la patrística. Los padres de la iglesia tampoco es que defendieran tanto, ¿eh? Ahí medio Tomás y medio Agustín dicen algunas cosas, pero hijos de su tiempo. ¿Cuándo le empezó a preocupar a las iglesias el tema del derecho a decidir? El tema del derecho a decidir o aborto les empezó a preocupar en los años 70, con la segunda ola del feminismo, cuando las mujeres feministas comenzaron a hablar de los derechos reproductivos y sexuales. Allí es cuando a las iglesias les interesó. Antes no. ¿No? Entonces, es lo que yo podría decirte, ¿no? Un poco lo que dije también ahí en el Congreso de Argentina. Y me interesa escuchar un poco del argumento sobre la vida, porque entonces podemos decir, oh, bueno, la Biblia no habla del aborto, pues claro, o habla del aborto si examinamos esto, pero sí habla de la vida. Pero antes de hacerte la pregunta, quiero afirmar a todas las personas que nos están afirmando nosotros mientras nos ven en vivo. Está ahí G.V. Cruz Suárez desde Cuba, María Lenis Pérez desde Houston y de la comunidad ICM de Cuba, Patricia Torres Hernández, Marlene Proskauer. Bueno, algunas de estas personas son fanáticas tuyas, Marilu.
Sí, ya las conozco a todas, así que les mando un Tazu, besito a todas. Gloria Suárez Domínguez, la ICM, Liseleine desde Cuba, Liseleine, besitos para ti, Ceci Gurola, toda esa gente. Y la pregunta es, ok, entonces por analogía, yo sé que Dios es un Dios de vida y Dios quiere la vida, así que entre el derecho de la vida y el derecho de la mujer para decidir, pues el derecho de la vida pasa arriba, ¿no? Ese es uno de los argumentos que nos dan teólogos que son un poco más conservadores, y aunque podamos poner todo eso que tú has dicho, pero sí, entonces ellos nos llevan a, sí, no habla de eso, pero sí habla de que Dios es un Dios de vida y dice no matarás, así que no puedes matar al hijo de tu vientre. Pero es interesante, ¿no? Porque para mí, incluso en ese debate, para mí hay una pregunta, hay una cuestión ahí de concordancia. Entonces, si esta misma gente está al favor de que hay total salud, como acceso a salud completo, igual con los derechos de cómo protegerse, también están a favor de los derechos de las mujeres contra la violencia en casa. Si esas personas están, que hay sistemas para cuidar a esos niños que salen de embarazos no deseados, como si están realmente listos y listas para poner el cuerpo para todo lo que se necesita para realmente tener el derecho de decidir que sí o que no. Y ya trabajamos en todos los otros temas de pobreza, de igualdad de derechos, de posibilidad de tener agencia sobre nuestros propios cuerpos en todos los otros campos de trabajo, de educación, de religión, de posesiones de poder y liderazgo. Ahí me parece válido este argumento de que, ok, tenemos diferencias en cómo nosotros pensamos de cuándo inicia la vida. Pero para mí me parece tan hipocrítico de hablar de esa cosa de no matar, de derecho a la vida, del fruto del vientre de esos bebés, y dejar en su lugar todo el capitalismo, todo el poder, todo el patriarcado. Para mí es que no, ya preocupamos por las vidas que existen ya, que existen en este momento ya vivos. Y ya cuando tenemos total igualdad, cuando tenemos todo derecho y todo acceso, ya háblame de matar o de no matar, de lo que está dentro del cuerpo de una persona que tenga útero. Pero hasta entonces, yo no creo, para mí, no es válido este argumento. Perdón, Marilu, ¿qué piensas? Marilu, sí, Sí, adelante. Mira, ayer celebrábamos, entre comillas, el aniversario 75 del final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí las iglesias no dijeron gran cosa. El genocidio de la guerra. Y empezando, hablo de la Iglesia Católica, ¿no? Que también guardó silencio, el Papa de entonces, ante el Holocausto, ante las guerras, ¿verdad? Son los hombres los que idean las guerras para que el pueblo luche y se mate. Y ahí nadie habla de estar en contra de eso, ¿verdad? Entonces, porque hay intereses políticos, porque entonces no es toda la vida. Porque el texto bíblico sí dice, no matarás. Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué entonces el pueblo de Israel mató a los moabitas, a los amonitas, a los jebuseos, a los hititas? Y colonizó también la tierra que hoy tienen como llamada como pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué ahora está la guerra contra los israelíes por parte de los israelíes hacia los palestinos? Porque el mandamiento dice no matarás. Pero ¿cuándo lo aplicamos? ¿Cuándo nos conviene? ¿Verdad? Entonces, ese era el legalismo que Jesús cuestionaba, ¿no? Y entonces, a propósito de la persona de Jesús, cuando le preguntan, ¿verdad? ¿De quién será esta mujer en el reino de los cielos? Porque ha tenido 6 maridos. Y el de ahora, entonces, los 7 hermanos han sido sus maridos, por la ley del Goel y del rescate, ¿no? Que veía a la mujer como propiedad del varón, que el cuerpo y la sexualidad de la mujer eran propiedad del varón. Y entonces Jesús les dice, esto lo puso Moisés por lo terco
para no decir por lo idiotas que son ustedes. Porque de verdad, es que así no es la cosa. Las mujeres no son propiedad de nadie. Los cuerpos, las sexualidades de las mujeres no son propiedad ni de la institución, ni de la religión, ni de los hombres, ¿verdad? Entonces no somos propiedad. Ese es el punto que estamos luchando en el centro del debate. No es si tenemos a los hijos o no, es que no somos propiedad de un varón, de un sistema patriarcal, de un capitalismo neoliberal que nos dice cómo tener la sexualidad, no tenerla, qué hacer, si hacer o no tener. En fin, no somos las mujeres propiedad del Estado, que le quede claro al Estado patriarcal. No somos propiedad de la religión, no somos propiedad de nadie. Y somos dueñas de nosotras mismas. Y eso es muy subversivo, porque los hombres no quieren entender que las mujeres tenemos dueñez de nuestro propio cuerpo, que ellos no son los dueños, no son los señores terratenientes que pisan esta tierra. Pero no diga la Biblia que está bien así, porque eso es la pregunta que nos pasa mucho, como, no, pero dice en la Biblia, San Pablo, que no sé qué, que hay mucho para decir, no, el lugar de la mujer, que somos, ya lo más recién que escucho mucho es que, no, somos iguales, pero con papeles distintos, y tu papel, solo por casualidad, y por lo que Dios desea, son los papeles que tengan menos, que no tiene pago en general, que tiene menos derechos, que está en una esfera privada, no en un lugar público. Y entonces para mí muy interesante, ¿verdad? Como ya cambió porque por muchísimo tiempo y sigue en muchos lugares que no es igual, no es la igualdad. Y también incluyendo la idea que hay un binario de género y solo hay dos. Empezamos por allá, descartando esto. Pero también de antes había, no, es que sí tenemos más derecho al poder, somos mejores por Eva, por lo que sea. Y ya estoy escuchando un poquito más, como diciendo, no, igual en los ojos de Dios, pero con papeles distintos. Y entonces, sí. Háblanos un poquito, porque para mí el proyecto de teología feminista y queer feminista y ecofeminista es de denunciar esa idea que las personas piensan que viene directamente de la palabra de Dios. De la Así lo ordenó Dios. Y a esa teoría que menciona Alba le llaman la teoría o teología complementarista, que suena súper bonito. Por el título nada más, yo quedo like, sí, todos los seres humanos debemos complementarnos unos a otros, y cuando lo lees, y es así, es like, y complementarismo significa que Dios creó hombre y mujer para que se complementen entre sí y son de igual valor, pero diferente rol. Y da la casualidad, como dijo Alba, que el diferente rol es la mujer en la casa cuidando a los nenes. Y esa idea tiene que ver también con pene y vagina. También. Entonces, se usa, por eso muchas personas dicen, y lo leí yo, que el base de la homofobia es el odio contra la mujer, porque tiene que mantener esa idea del binario de género, hombre y mujer. Y si es posible mover de categoría o de mezclar y no definir exactamente en cuál caja se cae uno o el otro, ya se destruye todo esto de quién tiene el poder y quién tiene cuál papel. Entonces, teoría o teología de ser complementos tiene que ver también con los cuerpos, porque si realmente logramos quitar este mito que existe solo un binario de género y solo es hombre y mujer y Dios lo hizo así para tener todo ordenado, ya sale el base de todo lo que es basado en el patriarcado. Entonces, para mí, un proyecto por la dignidad de los cuerpos de las mujeres, una lucha feminista es absolutamente una lucha queer, porque los dos campos en conjunto, los que somos queer y feministas, estamos luchando para tener realmente
control sobre nuestros, ser dueños y dueñas de nuestros propios cuerpos. Y cuando empezamos a interrumpir esa idea de binario, de que la única manera de ser complementos es pene y vagina, ya destruimos todo el sistema. Entonces, por eso yo creo que las iglesias están luchando tanto contra esta idea de género y la lucha por la libertad de las personas no binarias, más como difícil de todo, porque si no se puede encajarlos, entonces, ¿cuál papel tomas? Y hasta más a veces que las personas transbinarias. Entonces, esto es como una cosa que realmente yo estoy viendo de una perspectiva activista, en que las personas, las iglesias que están dentro de este modelo de poder están luchando tanto por los temas de género, porque sabe que en base a eso ya empieza a construir todo lo demás, ¿verdad? Así es una cuestión de poder, ¿verdad? En el fondo es una cuestión de poder. Y sí me gustaría decir que esta teoría o teología de la complementariedad es una teología fundamentalista. Es decir, es una teología que no pasa por la hermenéutica, la exégesis, la interpretación de los textos, ¿no? O sea, los textos fueron escritos hace 2000 años en una cultura diferente, en un contexto diferente, donde no había las categorías de género que hoy tenemos. Entonces, la Biblia no puede decir que de los homosexuales, que las lesbianas, porque no existían las categorías. Primero, la sexualidad en la Biblia no era un tema que les preocupara a la Biblia. A la Biblia le preocupaba ser fiel a Dios, mantener la idea del Dios monoteísta, etc. Pero no le interesaba la sexualidad. Pero además, regresando a esta idea de la teología de la complementariedad, esta teología va en contra de la teología de la creación. Justamente es contradictoria. Porque cuando Dios nos crea completos. No nos crea para completar a nadie. ¿Verdad? Entonces hay una completud, porque la obra de Dios es perfecta. Dice que Dios vio todo y lo vio que era bueno, que era perfecto. Su hágase, su palabra en el Génesis, es para que realmente esta obra se realice perfectamente, ¿no? Es decir, que hay una teología de la complementariedad, es que Dios se contradice y que entonces su obra creadora no es perfecta ni completa, ¿no? Por eso digo que esta teoría de la complementariedad va en contra de la teología de la creación. Y la teología de la creación ha sido estudiada no por mí, sino por muchos teólogos y teólogas a lo largo de la historia, ¿no? Y teólogas no solamente cristianos, sino hebreos, judíos, ¿verdad? Donde se habla de la obra perfecta del Dios creador. Entonces nos creó completos, no nos creó para completarnos con nadie, ¿no? Y nos dio libertad. Ese es el gran regalo que nos dio, ¿no? Que el ser humano tuvo que conquistar la libertad en ese mito de Adán y Eva, ¿no? Donde tendría que llamarse el mito de la libertad conquistada, no el mito de la caída. Porque realmente lo que ahí sucede es un acto de libertad. Y donde Dios asume la libertad del ser humano y no se queda enojado con el ser humano, porque les hace unos vestiditos y los deja que se vayan. Y los acompaña para que se vayan, ¿verdad? Como o sea, que Dios era costurera. Era costurera, ¿verdad? Hizo ahí unos vestiditos con las pieles de unos animales y dice el texto que los cubrió y se fue. Se fueron y los acompañó para que fueran libres. Entonces, primero decir eso. Segundo, decir que la sexualidad en la Biblia, hay muchos teólogos y teólogas que han escrito sobre eso. Uno de ellos es Eliseo Pérez, otro de ellos es... ahora viene el nombre, James Allison y otros más, Marcel Althusser. La sexualidad en la Biblia era una sexualidad fluida, ¿no? Y entonces tenemos personajes interesantes como David y Jonatán, como Ruth y Noemí, como el romano, como el romano que fue a pedirle a Jesús un milagro para su siervo, ¿no?
Y entonces le dijo, pues no, mira, sí voy a tu casa. No soy digno de que estés en mi casa. Pues, ¿qué pasaba en esa casa, no? Entonces, bueno, lo que haya pasado no le interesaba a Jesús. Eso es interesante, ¿no? Jesús nunca censuró la sexualidad, aun cuando le llevaron a una mujer infragante adulterio, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿qué hacemos con ella? Dijo, pues el que no tenga error, el que nunca se haya equivocado, pues tire la primera piedra, ¿no? Y nunca condenó a nadie por su sexualidad. ¿No? Entonces, tenemos ese dato. Jesús era un hombre de mente abierta, que no tenía problema a la hora que le ponían esos dilemas de la sexualidad, ¿no? No tenía obsesión con la sexualidad. Ahora, a mí me preocupa que haya estos grupos que tengan tanta obsesión con lo sexual, porque habla de un falocentrismo, ¿no? O sea, hay un problema con su falo. Y el problema falocéntrico tiene que ver con lo que Jacques Lacan dice, ¿no? Que es un asunto de poder. Lacan y Foucault hablaban del asunto de la falocracia como un asunto de penetración que tiene que ver con una obsesión por el control y por el poder. Y que está expresado, digo yo, ustedes véanlo en los hombres que usan esos carros y que compiten y no sé qué, es una cuestión falocrática de poder, ¿verdad? De penetración. Pero esto conecta muy bien con lo que la teología feminista queer, la teología ecofeminista y la teología feminista decolonial están trabajando. Son 4 teologías. Estamos hablando de la teología feminista de los años 60 y 70, estamos hablando de la teología ecofeminista que viene de los 70 a los 90 y se mantiene hasta ahora, la teología queer y la teología decolonial. Todo es cuestión de territorialidad. O sea, ¿cuáles son los territorios ahora? Sí, la Tierra es un territorio, el cosmos es un territorio, los cuerpos de las mujeres somos territorio. Somos territorio de guerra para estos hombres o para estos sistemas falocráticos de poder. Somos territorios de mercado, somos territorios de compraventa. Y el gran problema que tienen con la sexualidad diversa es una cuestión también de territorialidad, de control de cuerpos y de territorios. Lo que Judith Butler ha llamado los cuerpos que importan y los cuerpos que no importan, ¿no? Esta confabulación por la apropiación del cuerpo como territorio. Mi cuerpo es territorio. Territorio de lucha, territorio de poder, territorio de mercado, ¿verdad? Es un territorio de mercado, de mercancía. Hemos mercantilizado el cuerpo, ¿no? Bueno, no nosotros, el sistema. Y entonces, cuando este sistema no produce las economías que los sistemas patriarcales desean, entonces tienden a querer controlarlos, a querer dominarlos, ¿verdad? Y eso es lo que llaman también las ecofeministas como Lorena Capnal, Julieta Paredes, Silvia Rivera Cusicanqui y otras más, el entronque patriarcal. Es decir, el patriarcado ancestral también de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños, confabulado con el patriarcado colonizador. Y ahora confabulado con este patriarcado neocolonial, que es el capitalismo neoliberal, ¿no? Entonces estamos hablando de una crisis en la que el territorio que somos nuestros cuerpos y sexualidades se están disputando por los poderes, por los sistemas hegemónicos de este mundo. Esa sería mi lectura, ¿no? Sí. Dices, aquí la Biblia, que si dice la Biblia, que si no dice... la teoría esta de la complementariedad va en contra de la teología de la creación. Ayer, lo que estás diciendo, me acuerda ayer, cuando estábamos almorzando, uno de mis hijos dice, que esa gente dice que, esos mismos que se inventaron la teología de la complementariedad, dicen que sexo homosexual es contra la naturaleza. Tú prendes el Discovery Channel, que lo que te muestra es la naturaleza, y ves a todos los animales de todas las teniendo relaciones lesbianas y homosexuales, y todo eso. Yo dije, wow, y ellos no han escuchado a Alba, porque eso es lo que Alba predica mejor que yo, pero tú sabes, para ellos, ¿qué? Si cuando yo miro la naturaleza, si voy a mirar la naturaleza, hello, el que estás equivocado eres tú.
Pues hablando de ese tema del poder, me llegó mucho la conversación de la homosexualidad y cómo usa mucho el argumento de Sodoma y Gomorra. Y para mí me resonó mucho lo que tú dices, Marilu, porque hay muchas cosas que se dicen, que dice la Biblia que no dice, y están como equivocado y la cosa así, pero para mí Sodoma y Gomorra es mucho de poder, muestra muy, muy claramente, realmente no están, para las personas que están revisando el texto, no están hablando de deseo sexual, ni están hablando del amor, ni están hablando de la atracción, están hablando de una forma guerrero de tener control, es más la xenofobia de esos extranjeros que llegan a la ciudad y en vez de darle espacio para cuidar sus necesidades básicas, lo que pasa es que los hombres, y dicen que todos, ¿verdad? Todo de la ciudad estaba alrededor de la casa y estaba exigiendo que mandan los ángeles para afuera para violarlos. No es que esa idea de tener relaciones homosexuales que Dios le odia, por eso todos tenían que morir. No, es esa idea de poseer control sobre el cuerpo de otro ser humano y esta cuestión de penetrar como acto de guerra, como acto de terror contra esos otros ángeles que parecieron hombres. Entonces, para mí es muy importante, si vamos a discutir qué relevancia tiene la Biblia en esos momentos que estamos hablando, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, que hasta hoy en día usan para quitarnos los derechos de la comunidad LGBTQ+, que hablamos realmente de qué están discutiendo. Están discutiendo la xenofobia, están hablando de violación, no están hablando de relaciones románticas, ni deseos, ni placer, están hablando de poder. Y además para mí es muy importante en ese contexto que no terminamos hablando de la historia con los ángeles y los hombres de la ciudad, pero además hablamos de qué es este padre escogido por Dios de salvar su vida, que está ofreciendo sus hijas vírgenes a este grupo de hombres enojados listos para violar a otros seres. Entonces, hablamos de parte de la conversación y no terminamos la conversación. Lo metemos de un tema de homosexualidad que están usando contra personas que tienen atracción y deseo por personas del mismo género o de varios géneros. Y no estamos hablando de cómo es para las niñas, por ejemplo, las personas que tienen mucho menos poder, de ofrecerlos en este sistema tan patriarcal y cómo cuál es la ética allá cuando estamos entrando en esas discusiones. Me pareció muy conectada. Sí, y también añade a eso que la hospitalidad como un marcador de la ética, ¿no? Las personas más éticas son las que ejercen más hospitalidad, y en esa historia de Sodoma y Gomorra hay un fallo en ejercer la hospitalidad. Cuando lo traigo acá al tiempo nuestro, la última vez que yo estuve en una corte donde se habla de violencia doméstica, la persona que nos estaba dando el recorrido y diciéndonos cómo funciona el sistema judicial estadounidense sobre eso, nos estaba diciendo, nosotros tenemos, nuestro sistema judicial lleva a los agresores a que muestren arrepentimiento de su coraje y los ponen en clases de manejo de coraje, pero nosotros sabemos que no es coraje, porque ellos no hacen eso con su jefe en el trabajo, es poder. Es el ejercicio de poder sobre otro ser humano. Pero entonces, ¿por qué no cambiamos? Si sabemos eso, ¿por qué no cambiamos la educación que damos? Y en ese sentido, el sistema judicial de los Estados Unidos se está alejando del vocabulario de violación, que ahora ya sabemos que no tiene que ver con deseo sexual, tiene que ver con ejercicio de poder sobre, y lo está cambiando para entonces ahora hablar de agresión sexual, para recuperar, como ya la ciencia nos dijo, ¿verdad? Nos dijo que no es sexualidad, que es poder, pues entonces dice, no, pues vamos a llamarle agresión sexual, y nos mantenemos en esto de que lo estamos poniendo dentro de la sexualidad,
en lugar de tener un diálogo honesto sobre relaciones de poder entre distintos seres humanos y el abuso de poder sobre otros seres humanos. ¿Qué piensas tú, Marilu, de todo esto? Bueno, yo he dicho esto justamente que es el poder falocrático, falocéntrico y patriarcal, ¿no? Y estoy justamente de acuerdo con esta lectura que han hecho de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Es justamente, a ver, si traemos ese texto con honestidad y sinvergüenzamente a la actualidad, tendríamos que decir que ese texto aplica para los países que no reciben migrantes, para los países que tienen políticas antimigratorias. O sea, lo que se está diciendo en Sodoma y Gomorra es que aquel país, aquella ciudad que no hospede migrantes, será destruida. Uf. Eso es lo que se está diciendo ahí. Perdón. Sí. Pero nunca lo leemos así. Dígalo, sin vergüenza ninguna, dígalo. Sin vergüenza. Entonces el país, la ciudad, la familia que no hospede a los migrantes será destruido. Eso es lo que se está leyendo ahí. Pero nunca le damos esa lectura, ¿no? Porque es más cómodo hablar de la sexualidad y porque no nos precuestionamos incluso. Porque después viene el texto que dice que las hijas de Lot yacieron con el papá y que eligieron cada una tener la noche con el padre para dar procreación. Y ese texto nunca se lee, nunca se interpreta, nunca se dice por qué, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando del incesto, que se permitía en los tiempos bíblicos. Claro que se permitía. En los tiempos bíblicos y en los tiempos actuales, ¿no? Y entonces eso no lo queremos ver. ¿Pero por qué? Porque afecta a nuestros sistemas de poder. Entonces, lo que Sodoma y Gomorra está diciendo es la ciudad, el país, que no abra sus puertas a los migrantes, que no dé hospedaje al forastero, que no ponga a la viuda a su cuidado y que no ponga al pobre a su cuidado, será destruido. Eso es lo que está diciendo. Mira, nuestra audiencia me gusta porque hoy están presentando argumentos teológicos, ¿verdad? Estaban como más allá. Anteriormente no había sido tanto así. Primero, hay una persona que se llama Olga que está preguntando si puedes repetir los nombres de los teólogos que abordan la sexualidad en la Biblia. Y también tenemos a Miriam que está argumentando que junto a la xenofobia y homofobia, entre las personas que usan esos argumentos hay una idolatría al texto bíblico. Isaac Guaso le contesta, hoy la Biblia no aplica para muchas cosas de nuestra vida porque no fue escrita para nosotros. Y si la hacemos un ídolo en lo simbólico, es sagrada y no se puede criticar ni cuestionar. Bueno, la Biblia se fue escrita para un tiempo, para una época, estoy de acuerdo. Y entonces se tiene que criticar y cuestionar porque tenemos que hacer la hermenéutica y no le aplicamos el método histórico crítico a la Biblia. Entonces, ¿para qué? Es un libro que puede servir para destruir, pero también para construir, para liberar o para oprimir. Depende para qué lo quieres usar. El problema no es la Biblia, el problema es el que interpreta la Biblia. El problema no es Pablo, es el que se agarra de Pablo para justificar su homofobia. El problema no es allá Sodoma y Gomorra, el redactor del Pentateuco. El problema somos nosotros, que queremos usar la Biblia para justificar nuestras homofobias, nuestras xenofobias, nuestros racismos, sexismos, elitismos. Entonces, sí, pues si tú quieres tomar la Biblia para todo eso, puedes. Pero el problema eres tú, no la Biblia. Sí, y esto es parte de la violencia espiritual que se convierta en violencia física contra las personas, los cuerpos, las comunidades y las personas marginalizadas o que tengan menos poder, porque valora cuerpos y seres de distintas formas, hablando también de la creación, que los seres humanos estamos aquí para aprovechar de toda la creación sin pensar en el daño que estamos haciendo a la planeta, a la madre tierra. Entonces, este es para mí, como de niña en la iglesia, siempre me decía,
como me convencía desde pequeña que no hubo otra posibilidad de interpretar la Biblia. Y por eso yo creo que hablando de las otras teologías son tan importantes, porque es muy importante saber que hay otras formas de leer la Biblia, de conocer la teología, porque para mí, en mi vida muy encerrada de joven, en una iglesia fundamentalista, estaba diciendo, yo puedo recordar perfectamente bien, ahí dice la Biblia está clara y yo estoy con Dios. Entonces, es que si estuviera clara cada palabra de la Biblia y que no hubo necesidad de interpretarla, que cualquier persona podía entrar y leerlo y saber exactamente la palabra de Dios y que no hubo cuestión, ni duda, ni otra forma de verlo. Entonces, esto de hablar de que hay que interpretarlo porque son palabras y son en nosotros son personas que tenemos que entender no solamente las palabras, pero muchísimas cosas, porque hay problemas de traducción, hay problemas de tiempo, de geografía, de cultura, de todas esas cosas. Me parece como una de las primeras cosas que tenemos que discutir cuando queremos romper esa idea que solo hay una manera de pensar y creer y todos los demás no existen o son malos y que vamos al infierno, porque esto es parte del base de control, que no sale esos otros teologías. Por eso estamos aquí en este podcast para ayudar a mostrar y ampliar todo el trabajo que un montón de personas están haciendo para liberar la posibilidad de tener fe y también de tener una política fuertísima como radical. Sí, yo también querría, gracias Alba, querría decir dos cositas en torno a nuestros conceptos de sexualidad. Miren, para el mundo bíblico, el ser humano es una complejidad, no es un binarismo de alma y espíritu, de cuerpo y espíritu. Y tampoco está en el binarismo de lo sexual, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Cuando se habla de virginidad y de prostitución en la Biblia, que son dos elementos antitéticos, no se está refiriendo a categorías sexuales. Una mujer virgen es considerada una persona que ha tenido un primogénito varón. Una mujer virgen es alguien que le ha sido fiel a Dios, es decir, que no le ha dado culto a otros dioses. Una mujer virgen es aquella que no se ha casado con un extranjero, porque también la Biblia tenía sus xenofobias. Entonces, que no se hubiera mezclado, era virgen. Que estuviera bajo la autoridad de un varón, era virgen. Entonces, no tiene ninguna connotación de himen que nosotros tenemos hoy. Esta connotación de la sexualidad que nosotros tenemos hoy viene de la época victoriana, ¿verdad? Y entonces toda nuestra concepción sexual viene del siglo XVII y XVIII. De allí que antes pues, no podemos mirar con estos ojos de la modernidad o posmodernidad o lo que se llama esta época, o época COVID-19, ya no sé cómo se llama. No podemos estar mirando desde esta época y leyendo con los mismos ojos a otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia cuando habla de prostitución, ya se habla de Rahab, la prostituta Rahab, ándale. Pero Rahab entró a la genealogía de Jesús, era su chosna o abuela o tatarabuela, según Mateo. Y uno dice, entonces, ¿por qué la metió Mateo? Qué bonita familia Jesús, ¿verdad? Entonces, habla de una Rahab ahí, de la Rahab de Jericó, ¿no? Era una mujer que vendía telas, lino, en las afueras de la ciudad, que vivía en las murallas de la ciudad. Entonces, prostitución es que tengas una tienda, que no estés económicamente bajo la autoridad de un varón. Y ahí cabemos todas las que estamos oyendo en este podcast, porque todas trabajamos, no estamos bajo la autoridad de un varón, entonces somos prostitutas. Si te has casado con un extranjero, eres prostituta. Si crees en los dioses y en las diosas y en los ancestros y en la herbolaria y en todas esas cosas, eres prostituta para el mundo bíblico. Si tu primogénito no es un varón, si tienes hijitas y no hijitos hombres, eres prostituta. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? No es la misma categoría la que estamos leyendo. Y entonces tenemos que ir más al contexto bíblico, ¿verdad? Y decir, bueno,
Entonces, la prostitución y la virginidad no son conceptos iguales. La idea de pureza no aparece solamente como raza, pero no aparece en otra categoría. Por lo tanto, a lo que voy es que en esto de nuestras obsesiones sexuales tenemos que ser muy abiertos y muy sinvergüenzas para decir, a ver, ¿es la Biblia la que tiene el problema o soy yo el que tiene el problema? ¿O soy yo la que tiene el problema? ¿Verdad? Y entonces, pues no queramos resolver nuestros problemas, nuestras obsesiones, nuestras frustraciones y nuestros ansias de poder y de control a partir de una lectura bíblica. Porque entonces estamos sacando el texto de contexto para utilizarlo de pretexto. Entonces, ¿cuál es tu posición en términos de concepto de placer? Porque el otro lado, cuando yo escucho obsesión sobre la sexualidad, yo estoy pensando cómo nos critica como personas de la comunidad homosexual, por decirlo así, que nuestros deseos y nuestros placeres son las cosas como más importante de ser buenas personas, más importante de mantener nuestras familias, más importante de mantener nuestras iglesias y comunidades, como nos usan nuestros propios deseos y los actos sexuales que nos da placer como herramienta para juzgarnos, que estamos decidiendo por nuestros placeres y deseos más por ser parte de la comunidad de Dios o comunidad de familia, lo que sea. Entonces significa que debemos negar nuestros placeres, deseos, son malos, enfocar en los deseos, en esta forma de pensar, por no tener obsesión de la sexualidad. No, cuando yo me refiero a obsesión de la sexualidad es a obsesión de control y de poder, ¿no? A eso me refiero. Pero que si Dios no le gustara nuestra sexualidad, no nos las hubiera dado. Y Dios nos hizo agujerados para no morir reventados. Entonces, por eso nos hizo muchos agujeritos en todo el cuerpo, ¿no? Y nos dio un cuerpo con deseo y placer. Y fíjense, es bien interesante, tengo un amigo que les voy a sugerir que lo inviten, al doctor Ángel Méndez, que él habla del Dios del deseo. Uh-huh. Y entonces dice que Dios nos deseó primero. Sí, para Dios. Que existiéramos. Gloria a Dios, entonces aleluya. Dios deseó la creación, Dios deseó que existiéramos. Somos hijos del deseo, del placer de Dios, del eros de Dios, del amor agapeico de Dios. ¿Verdad? Entonces, todas las sexualidades están representadas en esta divinidad. Y eso es muy lindo porque entonces decimos, bueno, ¿qué es el placer? Dios se recreó, vio la creación y dijo, todo está perfecto, está bueno. Eso es el placer de Dios, ¿verdad? Y entonces si Dios negara el placer, no nos hubiera dado ojos, ni tacto, ni gusto, ni olfato, ni sensibilidad. Entonces, si nos puso todo eso, es porque le encanta, ¿no? Claro. Y porque antropomórficamente decimos que nosotros somos imagen de Dios. Entonces, somos imagen de ese deseo y de ese placer. Dios deseó la encarnación, deseó encarnarse y sentir y amar y sufrir y llorar como los humanos. Y entonces aquí el asunto del placer, a mí me encanta decir que el placer es una categoría epistémica, es una categoría de conocimiento, porque en la Biblia conocer es tener relaciones sexuales. Uh-huh. Entonces Dios conoció a su pueblo, tuvo relaciones sexuales con su pueblo, amó a su pueblo, deseó a su pueblo, tuvo un acto erótico con su pueblo. Y cuando me refiero a erótica, me refiero a esta fuerza interior que nos ayuda a enfrentar la vida, a esta fuerza que nos posiciona políticamente, socialmente, económicamente ante la vida. Esta fuerza que nos hace levantarnos de la cama, luchar, enfrentar las situaciones más adversas. Eso es la erótica. Dice Jules Jung Han que la erótica nos ayuda a salir de nosotros mismos
para encontrarnos con el prójimo. Es el amor al prójimo. Eso es lo que predicó Jesús, la erótica. El salir de sí mismo para encontrarse con el otro, para ayudar al otro. Mientras que lo contrario sería el narcisismo. Exacto. Y el narcisismo nos lleva a la depresión, al no encontrar la salida. Entonces la erótica nos ayuda a salir de nosotros mismos, a posicionarnos ante la vida, a decir esto no me gusta, aquello sí me gusta. Y entonces el placer, cuando yo hablo del placer de encontrar una nueva idea, una nueva categoría, de estudiar, de reflexionar, de filosofar, estamos diciendo que hay muchas maneras de placer, ¿no? El placer de tomarnos un café aquí y disfrutarlo, el placer de conversar, el placer de escuchar a nuestro auditorio. Hay muchos placeres, somos seres de placer. Y entonces el placer se constituye en nuestra categoría epistémica, en nuestro modo de conocer. Que junto con la erótica contribuyen los dos pilares de lo que conocemos como espiritualidad. Eso es la espiritualidad. La fuerza interior de cada ser vivo, no solamente de la sexualidad de los seres humanos, sino de los animales, de las plantas, de la tierra, del cosmos, de las estrellas, todas estas energías que confabulan a favor, pues, de una vida digna, ¿no? Y entonces esto es epistemología, otra forma de sentipensar, le llaman los pueblos del sur, ¿no? Entonces, no estamos nada más contribuyendo con la cabeza al cambio de época, estamos epistémicamente sintiendo, amando, deseando, porque venimos de ese Dios que nos deseó primero, que nos amó primero, dice Juan, ¿no? Y que tuvo el placer de enviarnos a su Hijo encarnado. Si Dios detestara nuestra carne, no se hubiera encarnado. Y además nos ayuda a quitar, decolonizar esta imagen del rey, de juez poderoso, independiente, que no se necesita de nada ni nadie, como tener una relación íntima con la divinidad. Para mí significa como que Dios me necesita igual como yo necesito, porque es una relación. Y solo que yo estoy amando a un Dios que no me ama, me parece que no cuadra muy bien la idea de que Dios nos ama, pero no necesita y no requiere nada de nosotros. Si es una relación realmente, las relaciones son basadas en que cada parte da su parte y recibe su parte, es un intercambio de energía, de amor, de deseo. Entonces, esta lectura también nos ayuda bastante a quitar esta imagen del patriarcado que es Dios independiente y todo. Me gustaría si nos podía contar, siempre estamos hablando de nuestros ancestras y ancestros, que pueden ser personas de nuestras familias, pueden ser de una perspectiva cultural, también personas que trabajó en los espacios de teologías y de teorías, cómo son nuestras como con quién conversamos, pero que nos forma quiénes somos y sobre cuáles hombros estamos en este momento. Entonces, Marilu, cuéntanos quiénes son sus ancestres, cuáles son las personas más importantes para ti, que ayuda a formar quién eres para llegar desde el pasado hasta presente de cualquier de esas categorías de ancestres. Sí, ancestres son todas las mujeres bíblicas, todas las mujeres profetisas, todas las mujeres ermitañas de la historia de las iglesias, las mujeres reformadoras, las mujeres brujas medievales que fueron llevadas a la Inquisición y fueron quemadas, hombres y mujeres. Son también aquellas abuelas nuestras que nos enseñaron la herbolaria, que nos enseñaron las teorías del Nahual y todos estos cuentos latinoamericanos, estas mujeres indígenas que están luchando por sus territorios,
aquellas mujeres que ahora en México están buscando a sus desaparecidos, porque aunque estamos en la pandemia, es cierto que las mujeres no cesan de buscar a sus hijas, hijos desaparecidos en este país. Recuerden que somos el país donde más desaparecidos hay. Somos el país donde se acuñó el feminicidio, el concepto de feminicidio. Somos el país donde se es más peligroso ser mujer. Entonces, todas estas mujeres del pasado, hombres y mujeres del pasado, del presente, que están luchando, a ellos y a ellas nos referimos como ancestras. Todas estas sabidurías que confabulan a favor de nuestra corporalidad, a favor de nuestra independencia, a favor de la defensa de los territorios, del agua, de la justicia. A ellos, a ellas, a ellos, a los mushes en la tradición oaxaqueña, ¿verdad? Que son los dobles hijos, hijo, hombre y mujer, que son una doble bendición. Estas son nuestras ancestras. Hermoso. Hablando de eso, me pone a pensar que una de las cosas que yo siempre voy a guardar conmigo, Marilu, es escucharte hablar de las profetas de este momento. Si nos puede contar un poquito, porque yo recuerdo una historia en que estabas contando, si no estoy mal, que estaba en una conversación acerca de qué pasa con todas esas personas luchando por sus derechos en las calles y como teniendo la respuesta que eso no es la manera, que debe serlo de una forma más correcto, más respetuoso. Y yo, como cuando tú me dijiste, o a un grupo, que esos son los profetas de ese momento, y sí, cuéntenos un poquito más de esa perspectiva de quiénes son las profetas de ese momento y cuál es el mensaje para las personas que están poniendo los cuerpos realmente ahí en la batalla, en las calles, luchando por sus derechos y qué tiene que ver con nuestro poder sobre nuestros propios cuerpos, porque y todo eso, como cuéntanos la historia de esa conversación, si recuerdas, porque para mí... Sí, cómo no. Sí, gracias, Elba, por traerla a la mesa. Yo estaba dando una clase, ¿no? En algún lugar y alguien me dijo, mira, era un hombre, es que si ustedes no hicieran los pintarrajeos que hicieron en los monumentos históricos de la ciudad, no desnudaran los dorsos, tal vez nosotros los hombres aceptaríamos más al movimiento feminista, porque pues esas no son maneras, ¿no? De protestar, de marchar, de hacer desquebrajamiento de estatuas y pintarrajeos. Y bueno, y además esas mujeres que se desnudan el dorso y enseñan sus pechos, ¿qué es eso? Entonces yo le decía, mira, yo quiero recordar a Isaías. Isaías fue un hombre que en los tiempos que anunciaba la destrucción del pueblo, se quitó toda la ropa, salió en pelotas, así decimos en México cuando alguien está desnudo, salió en pelotas por todo el pueblo y se puso la yunta de un buey sobre la cabeza. Y entonces predicó. Salió y el pueblo dijo, el hombre está loco, ¿qué le pasa? El profeta se ha vuelto loco. Y lo que él estaba anunciando es que así, desnudo y oprimido, sería el pueblo llevado al exilio en Babilonia. Y se cumplió. Entonces le decía, ¿qué diferencia hay entre Isaías, que sale en pelotas a hacer su predicación, y las mujeres que se desnudan el dorso para marchar y protestar en la calle, para hacer pintarrajeos? Es la misma profecía, solamente que allá era un hombre y aquí son mujeres. ¿Eso cambia? Entonces, para mí, los movimientos feministas, los movimientos LGBTIQ, las marchas que antes del COVID se dieron en todo el continente, en todo lo largo de América Latina y el Caribe, y que estaba América Latina y el Caribe ardiendo ya, tiene que ver con ese movimiento profético. Son los profetas, las profetisas, les profetes de esta historia. Los profetas no se han acabado, no los hemos podido acallar. Estos movimientos son movimientos proféticos.
igual que Isaías y que los grandes profetas de Israel. Isaías estaba convencido que Dios le dijo que se desnudara. Así es, así es. Pero claro, era Isaías, ¿no? Entonces, Claro, era Isaías. los patriarcas de las iglesias dicen, pero era Isaías. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues es importante para mí mucho escuchar cosas así de personas tan importantes, líderes como tú, Marilu, porque hay mucho de nosotras y de nosotros que pensamos que ya cuando tomamos la etiqueta de feminista o de una persona queer, que tenemos que dejar al lado nuestras tradiciones religiosas o de ser personas de fe o tener conexión con la divinidad, que pensamos que realmente es una decisión entre la política, el cuerpo, la sobrevivencia y nuestra fe, porque nos dice que tenemos que tomar esa decisión entre los dos. Entonces, si hay algo que podemos hacer en este podcast para las personas que nos escuchan, es de saber si eres una persona que está luchando por sus derechos, si eres una persona de la comunidad queer, trans, no binario, de la comunidad LGBT, de feministas que están luchando por acceso al aborto, si eres una persona de esas luchadoras que... Aquí estamos diciendo que hay una teología que existe que dice que no solamente es aceptable, que nos permitía estar, no, pero que estábamos poniendo una posición como movimiento de ser profetas del momento, de ese movimiento que es fundamental de esa teología. No es ajeno, no es al lado que nos permite entrar, pero mantenernos calladas ahí en la esquina, no, que es fundamental a ese tipo de teología queer feminista. Entonces están muy bienvenidos a este teología queer feminista que nos da lugar y nos da un papel sagrado en la lucha por la liberación. Nos estamos despidiendo. Le preguntamos a nuestra gente que sigan compartiendo este episodio, ¿verdad? Compártalo, dele hacia adelante, compartir, y use el hashtag Las Sinvergüenzas para encontrarnos en Facebook o en Instagram. Y para cerrar, me encantaría, Marilu, si nos puede contar si identificas con la etiqueta de ser una sinvergüenza y si sí, ¿por qué? O si no, ¿por qué? Ajá. Claro que sí, soy una teóloga sin vergüenza, porque hablo de temas que a mucha gente no le gustan, no quieren hablarlos, porque Marcela Altius Rey hablaba de las feministas de vainilla. Ella decía que las feministas de vainilla eran las mujeres teólogas, ella se refería a eso, a las mujeres teólogas que no querían perder el poder, el prestigio de sus instituciones, iglesias, academias, universidades. Y entonces, pues eran eso, feministas de vainilla, ¿verdad? De sabor vainilla, ligeritas, ¿no? No tan radical. Y yo creo que ser sinvergüenza es ser radical. Entonces, no ser feminista de vainilla, sino exponer, tocar los temas delicados para mucha gente, que les quitarían puestos académicos, que les pondrían en exposición ante sus instituciones religiosas o ante sus iglesias, o que las pondrían en riesgo en su situación de poder. Y en ese sentido, sí me considero una teóloga sin vergüenza, porque creo que necesitamos una teología honesta, transparente, una teología que dé respuesta a estos temas que muchos no quieren tocar o que se quedan siempre tocando en la tradición de lo que dicen las iglesias y las instituciones. Y esa es una referencia a sexualidad de vainilla, es como heteronormativa, es como pene en vagina y es como lo opuesto de la sexualidad kink que hablábamos en otro episodio. Hay una referencia ahí. Así es. Si nos quieres seguir, nos puedes seguir en las redes sociales @teosinvergüenza en Instagram y Facebook. Creo que estamos en episodio número 13. Hay otros y vamos a seguir invitando personas para que puedan conocer. Entonces, si eres una persona que
le guste este tipo de podcast, por favor, que sigue como enviándolo a los seres queridos que necesitan también escuchar esto. Y pueden apoyar este podcast también haciendo donativos, ¿verdad? En soulforce.org. Les invitamos a nuestra próxima conversación, donde conoceremos a otra persona más que es teóloga sin vergüenza de ser activista, o activista sin vergüenza de ser teóloga. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? Sí. Sí, sí. Gracias, Marilu. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gracias. ustedes por la invitación. Besos.